Les quiero dar la más cordial bienvenida a la plática del adulto mayor y el Alzheimer, encargados por nuestros expertos de la parte de la salud mental. Nuestra psicóloga Daniela Espinosa, psicóloga clínica, atendiendo adultos y adultos mayores con trastornos afectivos y trastornos psicóticos en el área de hospitalización. Y el doctor Rafael Lemus Suárez, psicogeriatra, atendiendo a personas mayores con padecimientos que suelen asociarse al envejecimiento como demencia, depresión, ansiedad, y es el responsable de nuestra área de hospitalización. Les explico un poquito nuestra dinámica del día de hoy. Será y consta de la interacción del participante con el ponente respondiendo preguntas o inquietudes sobre el tema. Esto por medio del chat de la plataforma Zoom. Iniciamos con nuestros ponentes. Buenos días a todas y todos. Vamos a intentar permanecer con el cubrebocas un poco en atención a la situación actual. Por favor, háganos saber si no nos escuchamos bien, si no es claro lo que estamos transmitiendo, para que entonces, si llega a ser necesario, podamos quitarnos el cubrebocas. Intentaremos permanecer así a lo largo de la plática. Ha habido algunas conversaciones, algunas preguntas que nos han hecho llegar de manera previa, pero por supuesto, como lo ha dicho Ale, podrán hacérnoslo llegar, nuevas preguntas que puedan ir surgiendo a partir de lo que podamos ir conversando. Pero a mí me gustaría comenzar justamente con el título de la charla, ¿no? Esto es algo que habíamos platicado. A ver si se escucha un poquito mejor. Porque se vuelve interesante el quizás empezar a meditar sobre las asociaciones que tenemos entre estos conceptos relacionados con el envejecimiento y también con el Alzheimer, ¿no? Sin duda, ha sido algo importante que hemos comentado Dani y yo previamente, el que es un riesgo, ¿no? De alguna manera, el asociar el envejecimiento siempre con procesos patológicos y, por lo tanto, asociar un padecimiento en general con la vejez o con el adulto mayor, ¿no? No deja de ser esta una oportunidad y como personas que nos dedicamos a atender al adulto mayor, no deja de ser obligatorio para nosotros el compromiso de también mencionar que vejez o el proceso vital del adulto mayor no es equivalente a un proceso patológico, ¿no? No es equivalente a pensar en enfermedad. Y entonces, para nosotros se vuelve importante el hacer esta distinción en relación propiamente al título de nuestra charla. La intención era poder generar conversaciones sobre temas relacionados con el adulto mayor y, por supuesto, acaba de pasar la conmemoración del Alzheimer. Es ciertamente una problemática que está presente en buena parte de nuestros pacientes, tanto en la consulta externa como en la hospitalización, en la población en general, y entonces no deja de ser también pues, una oportunidad de que dialoguemos respecto a esto. Pero, sin duda, creo que deberíamos empezar como por generar una distinción entre las equivalencias de qué tanto entendemos como algo negativo, una mala noticia, algo patológico, el hablar de envejecimiento o del adulto mayor, ¿no? Consideramos importante recalcar esta distinción, ya que muchas veces si uno tiene un concepto del envejecimiento como algo que de forma inherente trae ciertos deterioros o ciertos síntomas, muchas veces se puede descuidar la parte de atender tal vez cosas que uno deja pasar, ¿no? Está triste, todo el tiempo está decaído, no quiere comer, se aísla, es normal porque ya está grande, ¿no? Entonces sí nos gustaría dejar muy claro que el envejecimiento, como comenta mi compañero, no va de la mano con estar pasando por algún proceso de enfermedad, con el objetivo de que podamos identificar o buscar a tiempo ciertos apoyos de profesionistas que puedan mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ¿no? No normalizar que estén presentando ciertos síntomas y de esta forma llegar tarde o llegar tal vez ya que hay algún cuadro grave o alguna complicación a buscar el apoyo de un experto, ¿no? Entonces sí nos gustaría dejar clara esa parte.
Hoy vamos a estar abordando los dos temas y como comentaban, pues cualquier duda con confianza hacerla llegar al chat. Creo que puntualizando en este mismo sentido, ¿no? A mí me gusta o me queda claro que creo que tenemos dos retos, ¿no? Por un lado, tenemos como el reto de desestigmatizar el concepto propiamente del envejecimiento y al mismo tiempo, dentro de no considerar automáticamente que nuestros adultos mayores están dentro de un proceso patológico. Ahí hacemos como una acotación importante en cuanto a la estadística nacional de que el 70% de nuestros adultos mayores son completamente independientes, ¿no? Son económicamente activos, están insertos todavía en una dinámica familiar, en una dinámica social productiva y demás, no, muy lejano a este imaginario colectivo en el que el adulto mayor pues a lo mejor está postrado, recluido en casa, con dificultades para el desempeño social y demás. Pero por un lado tenemos, me parece, como este reto de alejar el concepto patológico del envejecimiento y por el otro lado tenemos justamente, en este mismo sentido, el reto de normalizar, no considerar como algo inherente al envejecimiento, pues los comportamientos que justamente un poco que mencionaba Dani, que en el imaginario colectivo consideramos como partes normales del envejecimiento, ¿no? Como son justo estas las alteraciones del patrón del sueño, es que está enojado todo el tiempo, es que ya no sale de casa, es que se queja, en fin, ¿no? Una serie como de cosas que vienen a nuestra mente a partir como de la caricaturización social que hay del envejecimiento y que tendemos, por el otro lado, como a decir, bueno, pues es que ya está grande, ¿no? Y entonces tendemos como a dejar pasar estos comportamientos y no buscamos justamente atención creyendo que son parte del desarrollo normal del envejecimiento, pero tendremos oportunidad de platicar un poquito más de algo de esto más adelante. No sé si quieres que pasamos a las preguntas. La primera que nos hace llegar es respecto al Alzheimer. Ciertas conductas que preguntan si son esperables o no cuando se tiene esta enfermedad. De forma más específica nos preguntan si la agresividad es normal en una persona que padece de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la respuesta corta es no. No hay por qué considerar, gracias, que un comportamiento agresivo es inherente o forma parte del desarrollo normal de la historia natural de la enfermedad del Alzheimer. Cada paciente es distinto, por supuesto, los momentos de la enfermedad son distintos. Alzheimer, al ser la causa número 1 de demencia, pues tiene una prevalencia muy elevada en nuestra población, predominantemente adultos mayores. No todos los adultos mayores son los que desarrollan Alzheimer, pero predominantemente se desarrolla en esta etapa de la vida. Y ahora, o sea, bueno, se caracteriza por debutar con falla de memoria y muy característicamente en el paciente con Alzheimer hay ciertamente una conciencia de que está fallando la memoria. Y esto muchas veces pues se relaciona a, sí, irritabilidad, frustración, temor, ¿no? De que efectivamente se esté generando una enfermedad. El mismo paciente teme padecer algún problema neurológico o propiamente nos mencionará, temo tener Alzheimer, algunos de ellos, o se lo dirá a sí mismo, y de ahí puede que vengan algunas conductas irritables o demás, pero eso no significa que no tengamos que atenderlo, ¿no? Eso no significa que no tengamos que acompañarlo, explorar, explicar, estudiar qué es lo que está sucediendo, y no hay algún momento en el que en general consideremos que una conducta francamente agresiva, más allá de lo irritable además, pues sea un comportamiento que tendríamos que como considerar normal, dejarlo pasar, obviarlo, no sé. ¿No? Yo me imagino que esta pregunta la hacen igual alguna persona que tiene un familiar con este padecimiento. Sí me gustaría retomar el punto que comenta Rafa sobre el doctor Lemus, sobre que independientemente si el adulto mayor tiene o no un trastorno neurocognitivo o como conocemos mejor una demencia, cada persona es distinto, ¿no? Pueden tener el mismo padecimiento y se va a presentar de formas diferentes. Y como comenta Rafael, en este caso con el Alzheimer, muchas veces verlo como una consecuencia de
otros síntomas que sí pueden ser más esperables en la enfermedad, ¿no? Como comentabas, alguien tal vez que tiene ya una fase avanzada de la enfermedad y que en algún momento llega a desorientarse, a desconocer a alguna persona y que se siente amenazado, como cualquiera de nosotros podría reaccionar, puede tener alguna conducta agresiva, ¿no? No por el hecho de querer hacer daño o de lastimar, sino como una respuesta, ¿no? A esa emoción o a esa experiencia que está teniendo, de sentirse tal vez desorientado. Comentábamos también cuando hay algún dolor y la persona tal vez ya tiene dificultades para expresar, ¿no? Me duele aquí, me duele acá, me estoy sintiendo de este modo. Muchas veces la irritabilidad o incluso las agresiones pueden ser una forma, ¿no? De expresar a su forma, digamos, que hay algo que no está bien, ¿no? Sí, creo en este mismo sentido. Insisto, ¿no? A grandes rasgos, la agresividad y la irritabilidad no forma parte de un componente, o no es un síntoma que deberíamos atribuir de manera natural al Alzheimer. Se puede presentar en algunos casos, pero incluso cuando se presenta de manera inicial, nos orientaría con cierta regularidad incluso como a otras causas, a otros problemas que estén subyaciendo a la agresividad o la irritabilidad, o incluso otro tipo de demencias, ¿no? Que también es importante tener presente que pues no todas las demencias son Alzheimer, ¿no? Entonces, y ciertamente hay un grupo de demencias importante, en algunos casos la consideramos la segunda más frecuente, en algunos la tercera, en donde los cambios conductuales con tendencia a la agresividad, a la irritabilidad y demás son parte de la conducta característica de la enfermedad. Una vez más, esto no significa que no haya algo que hacer, que no tengamos que estudiarlo, atenderlo, evaluarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Vamos para la segunda? Ok. Otra, bueno, aquí hay una pregunta que al final nos hicieron llegar que vale la pena ya acotar, sobre la diferencia en esto que estamos hablando entre demencia senil y Alzheimer. Bueno, muchas veces, como decíamos al inicio, hay cierta conceptualización del envejecimiento que nos puede llevar a tal vez no tener la información tan clara, ¿no? La información adecuada. La demencia senil no existe, no es un término adecuado, digamos, porque muchas veces implica o va reforzando este estigma de que una persona en esta etapa de la vida tiene, digamos, por deber o cumple con este requisito, ¿no? De la enfermedad. Entonces, digamos, alguien que es un adulto mayor no necesariamente tiene que tener una enfermedad. Así que hay que tratar de mejorar la forma en que nos referimos tal vez a estos padecimientos y sí dejar claro, ¿no? Que la demencia senil no es un término adecuado, incluso pues puede llegar a generar este tipo de controversias para las personas que trabajamos más con los adultos mayores. Como comenta Rafael, los trastornos neurocognitivos mayores hay de muchos tipos, los conocen mejor como las demencias. El Alzheimer sí es el más prevalente, pero hay muchos otros tipos, ¿no? Entonces la demencia senil no es, digamos, no es una enfermedad. El Alzheimer sí es una enfermedad. Entonces sí sería importante ir haciendo modificar estos términos, ¿no? Que muchas veces utilizamos. Creo que es algo que se utiliza como con cierta regularidad. Es un concepto que tuvo como mucha validez social, ¿no? Y entonces se utiliza con mucha frecuencia en muchos contextos, pero ciertamente suele ser un indicativo de que la persona que a lo mejor está atendiendo al paciente o donde se están acercando probablemente no está como necesariamente como muy sensibilizada o probablemente como muy actualizada. Más o menos en la década de los 60 sale de las clasificaciones diagnósticas y efectivamente el propio nombre hace alusión a que por ser viejo uno padece una demencia, y esto es completamente falso en atención a lo que mencionábamos al principio, ¿no? En general, o sea, llamamos una demencia, o en la clasificación diagnóstica actual propuesta, podemos seguir llamando demencia, pero la propuesta de la clasificación diagnóstica actual americana es llamarles trastornos neurocognitivos. En general llamamos de estas dos formas a
el proceso de pérdida de funciones mentales que se tuvieron en algún momento de la vida, pero que se están perdiendo a causa pues, de que está muriendo por las normas, alguna población neuronal en el cerebro, ¿no? Y entonces, la muerte neuronal se puede generar por muchas causas y eso es lo que nos da como el apellido de la demencia, ¿no? Entonces, de tal manera que la demencia Alzheimer se genera por la muerte de neuronas, por la acumulación de cierta proteína en ciertas áreas cerebrales predominantemente y demás, y que pues genera el cuadro clínico que conocemos respecto al Alzheimer. La demencia vascular se genera por pérdida en la oxigenación de ciertas áreas cerebrales y demás, pero todas hacen alusión a este proceso como de cognitivas que en algún momento de la vida se tuvieron. Entonces, en realidad, pues hay un abundante número de o tipos, ¿no? de demencia. Y pues bueno, cerca del 70% son demencias Alzheimer, ¿no? Pero también la estadística cambia un poco cuando somos muy quisquillosos porque con el tiempo hemos visto también que cada vez es más difícil como diagnosticar un tipo puro de demencia sin que esté como involucrado algún factor vascular, algún factor que tenga que esté relacionado con algún otro tipo de demencia. Entonces, también se vuelve difícil no considerar un número variable de demencias mixtas, diríamos, ¿no? O sea, que tienen como diferentes componentes. Aparte digamos, las categorías, ya sea por etiología o por otros factores que podamos empezar a clasificar estas demencias, sí consideraría que ahorita es un punto importante de tocar. La parte contraria, ¿no? La parte de cómo prevenirlas o cómo ciertas prácticas, ciertos cuidados, pues pueden ayudarnos a que sea menos probable que una persona las presente. Y de hecho, pues todos, tengamos la edad que tengamos, ya es tiempo para empezar a cuidarnos, ¿no? De que podamos llegar a presentar alguna de estas enfermedades. Si bien hay factores genéticos, no es la carga, digamos, no es el mayor porcentaje de lo que define o de lo que determina si se va a presentar una demencia o no. En realidad hay otras cuestiones ya más relacionadas con el estilo de vida, de hecho, que nos pueden ayudar, ¿no? Comentábamos también sobre las enfermedades vasculares como la forma principal de el tenerlas controladas, ¿no? La forma principal de prevenir que se presente un cuadro de demencia, así como una alimentación saludable, tener constante actividad física y pues estar muy al pendiente de si hay algún padecimiento, el estarlo atendiendo, ¿no? No dejar que, digamos, se desarrollen ciertas enfermedades, ya sea mentales o físicas, que puedan poner en riesgo de en algún momento generar, digamos, este tipo de enfermedades. Estás hablando un poquito mencionaste un poquito de prevención, creo que vamos a hablar, me gustaría retomar este punto más adelante, o lo tomamos de una vez, no lo sé, pero lo digo un poco porque están llegando algunas otras preguntas que me parece que están relacionadas con esto. Bueno, no sé, las plantearía un poco, hay dos preguntas que están relacionadas. Una dice, ¿cuáles son los datos de alarma a los que debo estar alerta para llevar a consulta a un adulto mayor? Y otra que nos ha llegado en este momento es, ¿cómo puedo identificar si el deterioro que está teniendo la persona es parte del envejecimiento normal o inicios de una patología? Que me parece que están un poco relacionados, ¿no? ¿Quieres tú ir un poco con esto? Okay. La primera, en cuanto a señales de alarma, ¿no? Independientemente de la edad, sí sería importante que todos estemos realizando nuestros chequeos anuales, estar de forma constante revisando cualquier anormalidad, digamos, y poder prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? No solo las demencias. Digamos que la prevención sería la mejor forma de tal vez incluso identificar de forma oportuna cualquier complicación de la salud, ¿no? Hay que también tener muy presente que a pesar de lo que muchos pueden creer, la población de adultos mayores no es homogénea. Hay distintos tipos de envejecimiento y muchas veces hay que estar muy al pendiente
de poder comparar a la persona, no con otras personas, sino con su normalidad, digamos, como yo conozco que era, no sé, mi abuelo, mi papá, mi hermano, no sé, tal vez siempre ha tenido muy buen apetito y de cierto tiempo para acá he notado que no le da hambre o que ha dejado de comer. Tal vez siempre fue muy bueno para dormir, digamos, dormía bastantes horas y últimamente ya duerme menos, o lo contrario, ¿no? Siempre dormía tal cantidad y ahora veo que pasa todo el día dormido, ¿no? Y que siempre está somnoliento. Entonces tratar de en medida que conocemos, digamos, a nuestro familiar o que yo me conozco a mí mismo, tengo una forma de poder comparar mi normalidad a tal vez algo que ya está saliendo y que tal vez está afectando a cómo estoy llevando mi día a día. Sí, creo que hay que reforzar claramente esa parte. No hay que esperar a que haya datos patológicos. Muchas veces, o sea, tenemos que entender que el adulto mayor tiene una fisiología que de alguna manera es distinta a la que estamos acostumbrados a atender o percibir en otros grupos etarios. Es decir, los datos de alarma, las quejas en el organismo o en el cuerpo del adulto mayor, para que lleguen a protestar, ¿no? Las deshidrataciones, los dolores y demás, es porque considerando que muchas veces las respuestas fisiológicas pueden tardar un poquito más, quiere decir que ya lleva un rato disfuncionando muchas veces el adulto mayor que se queja de algo. Entonces, algo que tenemos que hacer todos es, en primer lugar, pues convivir con nuestros adultos mayores. O sea, tenemos que conocer a nuestros adultos mayores, justamente para identificar un poco estos datos de cambio en la funcionalidad. Esto no lo hacía antes, esto es nuevo, esto está extraño, pero sin duda tenemos que tener, no solamente en el adulto mayor, o sea, dentro de la cultura de la prevención todos tendríamos, así como vamos a veces por nuestras vacunas, como en términos reproductivos se va al ginecólogo, como tendríamos que ir con nuestro médico general, con nuestro médico familiar o con nuestro médico internista a ciertas valoraciones periódicas, pues esto no se excluye en el adulto mayor con el manejo del geriatra, ¿no? El geriatra es el internista del adulto mayor, que ciertamente a veces cuesta un poco de trabajo llegar con el geriatra porque otra vez hay un estigma alrededor del nombre, ¿no? A veces, o de lo relacionado con la vejez, pero sabemos que muchas veces esto, de hecho, ahorra una buena cantidad de recursos, de consultas innecesarias, de que se den medicamentos que están no indicados en el adulto mayor, en fin, y lo cierto es que uno no tiene que sentirse mal para ir a una revisión con el geriatra, a lo mejor cada 6 meses, a lo mejor el propio geriatra después de alguna valoración lo citará con una periodicidad de tiempo mucho mayor, pero creo que es muy importante tener presente que no hay que esperar a que haya una patología, ¿no? Cuando alguien se acerca a un servicio especializado de atención al adulto mayor, llamará la atención que los que atendemos a adultos mayores hacemos búsquedas dirigidas a excluir la presencia de una enfermedad que se presenta con regularidad en la población en general o en particular en este grupo etario. Precisamente por esto que les menciono, ¿no? Que no siempre va a tener una presentación temprana la queja, ¿no? De dolor, de malestar y demás. Entonces, cuando ustedes van a una consulta con un geriatra, cuando ustedes se acercan a un servicio de psicogeriatría, cuando se acercan a una orientación gerontológica, no vamos a esperar a que el paciente diga algo en particular para excluir riesgo de depresión, alteraciones en la funcionalidad global, evaluar su función cognitiva. O sea, aunque el paciente llegue por insomnio, le vamos a hacer un tamizaje general de función cognitiva, vamos a evaluar cómo está su estado de ánimo, cómo está la ansiedad, vamos a evaluar en realidad de manera general como su desplazamiento, su funcionalidad global, porque no vamos a esperar a que ese sea el motivo de hospitalización para que tengamos que hacer una evaluación. Esto va a pasar con cualquier persona que esté especializada en atender al adulto mayor. Entonces, como familiar, mi recomendación sería, pues hay que conocer al adulto mayor y cuando algo cambia, pues pedir ayuda temprana, pero en general tendríamos que estar como en contacto, ¿no? Tendríamos que conocer al geriatra de mi abuelo, de mi papá, el mío mismo, no lo sé, ¿no? Esto tendríamos que normalizarlo un poquito. Hablábamos también un poco, justo en honor a la pregunta, de los focos rojos. ¿Quieres mencionar algunos que conozcas? Aún así, hay algunos focos rojos que reconocemos internacionalmente como datos de alarma, ¿no? De algo de manera como súbita está sucediendo mal, que vale la pena que a lo mejor de manera muy pronta, en los próximos días, obtenga atención.
¿no? ¿Quieres mencionar algunos? Pues algunos de estos sí, como mencionábamos de ejemplos, ¿no? Alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, frecuente tendencia a estar irritable, a conductas, perdón, que vemos más, ¿no? Tal vez ciertas expresiones de desesperanza, muchas veces se dejan pasar, como comentábamos al inicio, y es importante actuar cuando estamos notando que tal vez no decir directamente, no, me quiero morir o me quiero hacer daño, pero es muy común que existan ciertas expresiones de, bueno, estoy muy cansado, ya no tengo nada que hacer aquí, tal vez estarían más tranquilos sin mí, soy una carga. Este tipo de expresiones pienso que no hay que esperar a que haya algo más, ¿no? Desde el inicio hay que tratar de buscar, como comenta Rafael, el apoyo. Sí, un geriatra que tal vez, más bien él va a ser la persona indicada para poder orquestar qué otros servicios se necesitan, ¿no? Tal vez un neurólogo, un psicólogo, un gerontólogo, un psicogeriatra. Entonces es importante no dejar pasar ese tipo de expresiones de desesperanza, de minusvalía. También cuando hay alguna caída, todos los que trabajamos con adultos mayores tenemos bien identificado que una caída y sus consecuencias pues pueden ser muy determinantes en la funcionalidad que va a haber. A pesar de que este es uno de los comportamientos que muchas veces podríamos considerar que es algo que pasa en la vejez, ¿no? Pero justo los que nos dedicamos a atender a adultos mayores sabemos que puede ser algo súper catastrófico, ¿no? O sea, que esto genera días de incapacidad, cirugía, que un familiar tenga que dejar de trabajar, hay muertes relacionadas con caídas, es algo súper fuerte. Todo lo que pasa después e incluso todo lo que pudo haber causado la caída, todo lo que hay detrás también nos puede dar mucha información. Entonces hay que tener muy presente que hay incluso formas de evaluar la funcionalidad física y la fragilidad del adulto mayor. Y también saber que hay personas que nos pueden apoyar, ok, si ya ocurrió, todo el seguimiento que va a haber e incluso qué modificaciones en cuanto a mi hogar puedo hacer, ¿no? Para facilitar, como comenta Rafael, no quiere decir que va a ser un deterioro significativo, pero sí es verdad que pues sí hay ciertos cambios biológicos, ¿no? En esta etapa y hay que tenerlos, buscar, ¿no? Tenerlos bien identificados para poder actuar acorde a eso, ¿no? Y poder poner mis tales modificaciones en casa, ¿sí? Tal vez las medidas de ciertos muebles, la ubicación de ciertas, dónde está la cama, de dónde están los sillones. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero muchas veces no se sabe que hay personas que nos pueden orientar con esto, ¿no? Claro. En este sentido también de los focos rojos, por supuesto, la falla de memoria. La falla de memoria es algo que se tiene que estudiar siempre. No hay una falla de memoria que consideremos normal en el envejecimiento. La falla de memoria puede presentarse subjetivamente de dos formas, ¿no? O porque el propio paciente se queja de falla de memoria, o porque las personas que están alrededor están observando que está teniendo fallas de memoria. Y esto también a veces nos orienta un poquito a posibles sospechas diagnósticas, el qué tanto es consciente el paciente de la falla de memoria y qué tanto en realidad lo omite, por ejemplo, lo esconde. Claro que hay fallas de memoria o fallas en el desempeño de la memoria que no necesariamente nos orientan a Alzheimer. O sea, hay un chorro de cosas que hacen que la memoria falle, pero todas se tienen que estudiar. Puede ser que después de una valoración digamos, esto está fallando solamente porque no hay un proceso de atención adecuado, a lo mejor porque lo que hace falta es reforzar estrategias de atención, porque lo que hace falta es evaluar si no hay ansiedad, si no hay depresión, en fin, hay muchas causas por las cuales alteraciones del patrón del sueño, en fin, que pueden generar falla de memoria, pero este es otro de los focos rojos que debemos de atender y que no debemos normalizar o que no debemos considerar como algo normal. Por supuesto, el perderse, ¿no? El salir de casa, salir de casa y no saber llegar a un lugar que normalmente la persona sabe llegar o no saber volver de lugares que normalmente visitaba, forman parte de la desorientación. Dejar la hornilla o la estufa encendida también es un foco rojo reconocido muy importante. No siempre, otra vez, lo vamos a relacionar directamente con un diagnóstico propiamente de demencia, pero hay que estudiarlo, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Pues en fin, dejar abiertas las puertas de las casas, abierta la llave del agua, son cosas que tenemos que
que revisar. Por supuesto, otra vez, relacionado al cambio de conducta, cuando el adulto mayor empieza a estar aislado, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza propositivamente a no tolerar la convivencia con otras personas y buscar de manera propositiva buscar momentos a solas, si no es un comportamiento habitual para la persona, pues bueno, también este es un dato de alarma que nos hace como revisar qué está pasando, ¿no? Y quejas somáticas o dolores recurrentes que no parecerían tener como un sentido claro, es que siempre le está doliendo algo, es que siempre le está doliendo esto, y pues ya pues el doctor no tiene ningún problema, además, pues recordar que la presentación atípica de muchos padecimientos en el adulto mayor es la presentación típica, y en este sentido la ansiedad y la depresión con mucha regularidad se presenta con muchos síntomas somáticos, ¿no? Entonces muchos dolores de cabeza, muchos dolores abdominales, muchos picores o cosas extrañas en el organismo, en realidad pues tienen que ver con experiencias depresivas, ansiosas, que no se están expresando de otra manera, ¿no? Sí, no hay que esperar a verlo llorando todo el tiempo, claro, o claro. Como se esperaría tal vez en otros grupos de edad, sino que aquí es más común que sea mediante quejas somáticas, ¿no? Claro. Regresando un poquito a lo que comentabas de el aislamiento, muchas veces sí puede ser por un proceso tal vez algo afectivo, pero hay ocasiones en que tal vez es no sé, a consecuencia de una hipoacusia, digamos, claro, que tal vez ya no están viendo, digamos, su vista pues ya no está tan bien, que la escucha también ya está fallando, y en muchas ocasiones consigues un aparato auditivo y se soluciona, ¿no? La persona vuelve a querer socializar. Muchas veces pues es esta forma de no querer expresar, ¿no? Oye, ya no escucho tan bien, entonces simplemente me mantengo un poquito apartado, ¿no? Está la reunión familiar y ya no intervengo tanto, no por no por querer, apatía, ajá, sino tal vez esta pena o esta vergüenza, ¿no? De no estoy escuchando bien, entonces mejor no participo, ¿no? Claro. Y al poder identificarlo, se va a mejorar la calidad de vida y se puede evitar que esta situación en verdad llegue a generar ya otros cuadros, ¿no? Como una depresión o una ansiedad. También pasa con la incontinencia. O sea, en algunas ocasiones, cuando tengo la sensación de que me puedo hacer pipí en cualquier momento, cuando siento que vuelo a pipí y demás, ¿no? También evito socializar, evito como ponerme en algunas circunstancias y demás. Y no necesariamente se necesita algo muy complejo para solucionar estas cosas, pero hay que estudiar por qué se está presentando, y a veces solamente con establecer rutinas para ir al baño, por ejemplo, pues eso se soluciona, ¿no? Entonces, sí, claro, siempre habrá que valorar cuando hay algún comportamiento fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo cotidiano. Y esto me hace como retomar un poquito esto que platicábamos sobre cosas que podemos hacer también para, ya que hablamos de los focos rojos que nos orientan como un proceso patológico, qué cosas podemos como también poner presentes con posibilidad de disminuir el riesgo de desarrollo de procesos patológicos o de Alzheimer específicamente en el adulto mayor. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, como no todo es enfermedad, ¿no? Ajá. También hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto para mejorar calidad de vida y para prevenir cualquier situación como las que estamos platicando, ¿no? El cerebro, como cualquier otra cosa, si no se utiliza, se atrofia, como cualquier músculo, entonces hay que mantenerlo ejercitándose, ¿no? Hay muchas actividades de estimulación, ya sea sensorial, de estimulación cognitiva, que a cualquier edad nos van a ayudar. También la socialización, todos los procesos cognitivos que implica estar socializando, estar conviviendo con gente, escuchando otras ideas, incluso el desarrollo, ¿no? De la tolerancia, de estar conviviendo tal vez con personas que pensamos distinto, ¿no? Todo esto nos hace desarrollar ciertas habilidades y también mejorar muchos procesos, ¿no? En cuanto a ya la parte tal vez más cognitiva, ¿no? De atención, de funciones ejecutivas. El tratar de estimular esta parte nos va a permitir tener, digamos, un factor de protección, ¿no? También, como mencionaba al inicio, bueno, eso nos mantenernos físicamente activos y el control de enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Principalmente las relacionadas con la parte vascular. Claro, lo metabólico, ¿no? En general. Eso es algo súper importante. Olvidamos que el tener obesidad, el tabaquismo, diabetes, el tener descontrol en el colesterol, en los triglicéridos,
son uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de Alzheimer. Entonces, sin duda, son el factor de riesgo más importante para el desarrollo de otro tipo de demencia, que es la demencia vascular. Sin duda, el mantenernos estimulados cognitivamente, el tener buenos hábitos higiénico-dietéticos, el control en general de todas estas patologías y también desde el punto de vista de salud mental, la atención temprana, agresiva y adecuada de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos se establecen como estrategias que impactan en la disminución del riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo o demencia en el adulto mayor, ¿no? Entonces, la atención a la demencia no empieza en el adulto mayor, ¿no? La atención del problema de la demencia y lo que esto implica, en realidad, es algo que podemos ir atendiendo y configurando a lo largo de toda la vida, ¿no? En realidad, muchas veces la demencia es la acumulación del daño que se ha generado en buena medida a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Sí, es pues una consecuencia de, ¿no? No podemos esperar ser adultos mayores saludables si ahorita no estamos siendo saludables, ¿no? Entonces, hay que tratar de empezar a trabajar con este tipo de estilos de vida que tal vez no podemos decir 100% ya no va a ocurrir, ¿no? Pero que va a ser un gran factor protector para esto. Y habrá otros también que lo cierto es que tuvieron una vida saludable y que a todos nos desarrollaron demencia, que a lo mejor tienen como un factor de riesgo más genético y demás, pero bueno, lo cierto es que este no es el grueso de la población, ¿no? O sea, nuestra población mexicana y demás tendrá que ver más bien como con estos otros factores que sí podemos controlar. Y en este sentido también, generando un contrapeso a la experiencia negativa de la demencia, me parece importante nombrar que sí, ciertamente hay un chorro de esfuerzos que intentan atender al familiar, atender al paciente con demencia en nuestro país, en el mundo y demás. Y bueno, una de estas me parece, solo por nombrarla, la propuesta de Alzheimer Internacional que ha lanzado a la población en general y que incluye también a los clínicos, a los que atendemos, a adultos mayores, que es Dementia Friends, por ejemplo, ¿no? Aquí en Tijuana, bueno, el Colegio de Geriatras y particularmente la doctora Sonia Juárez ha sido una de las principales que ha propuesto o que ha hecho promoción de esta posibilidad, que a grandes rasgos tiene que ver con no catastrofizar lo que es tener demencia, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, algo que hace la propuesta, por ejemplo, es preguntarnos, nos pone escenarios, ¿no? Tenemos un paciente con diagnóstico de demencia y entonces este paciente será capaz de votar, este paciente piensas que es capaz de vestirse, este paciente crees que es capaz de comer solo y es muy sorprendente ver cómo incluso diferentes personas que estamos atendiendo a personas con deterioro cognitivo y demás, podemos responder de maneras bien diferentes, ¿no? Cada una de estas situaciones, claro, no se dan más datos clínicos, ¿no? Nada más nos dicen que la persona tiene diagnóstico de demencia. Y lo cierto es que, pues cada paciente es distinto, ¿no? Cada paciente tiene un grado distinto de deterioro cognitivo y habrá una buena cantidad de pacientes que podrán tener funcionalidad en una gran cantidad de esferas que no necesariamente por el diagnóstico de demencia, pues dejarán justo de poder tener acceso a placeres, derechos, decisiones, hacerse cargo de su agencia personal en buena medida de algunas cosas, ¿no? Entonces, lo que intento decir con esto es, también tendríamos que cuestionar qué tanto contribuimos, ¿no? Incluso dentro de nuestro ejercicio clínico, en las familias y demás, a generar más estigma dentro del propio diagnóstico, ¿no? De cuando hablamos de la demencia y demás, y entender que también hay experiencias que no necesariamente tienen que ser desgarradoras en el proceso del diagnóstico, ¿no? Y que podemos acompañar y que puede tener calidad de vida y que el paciente puede estar tranquilo, ¿no? Dentro de todo esto. Creo que también es importante mencionar esta posibilidad, ¿no? Sí, para todas las personas que ya identifican que están pues con algún familiar que tiene este padecimiento, tampoco es, como comentabas, el objetivo como asustarlos, ¿no? En el pronóstico que pueda tener, sino que, como bien dices, hay muchas cosas que se pueden hacer para que la persona, a pesar de la enfermedad, tenga una calidad de vida, tenga momentos de disfrutar, tenga momentos de estar con su familia, tanto ellos como los familiares, ¿no?
no se puede trabajar con un adulto mayor sin trabajar con su familia, ¿no? Claro. Cuando hay un caso de algún trastorno neurocognitivo. Y también como cuidadores o como cuidador, muchas veces ocurre que tal vez ese ya es otro tema que nos tomaríamos más tiempo, pero muchas veces de una forma implícita se deja una sola persona a cargo, ¿no? De cuidado de algún adulto mayor que ya está en un nivel de dependencia grave, digamos. Y esas personas también tienen apoyos, también tienen una forma de evitar una sobrecarga y que no afecte tanto a ellos como a la persona que están cuidando. Entonces sí es importante, como dices, hay ciertos movimientos o ciertas instituciones que están buscando esto, ¿no? Difundir la información, difundir los recursos que existen para mejorar la calidad de vida tanto del familiar como del adulto mayor. Dementia Friends es uno, a pesar de que todavía no se convierte, creo yo, en una prioridad de salud pública, cuando tal vez sí ya debería de considerarse. Tal vez no hay tantos programas tan a la mano, pero sí hay muchos lugares y muchas personas que sí trabajamos con adultos mayores y que sí tenemos esta disponibilidad y estas opciones para que las personas puedan ver qué es lo que más necesitan, ¿no? Creo que desde el 2014 el Instituto Nacional de Geriatría es el que inicia con un poquito más de difusión y ya un plan de trabajo respecto al adulto mayor con alguna demencia, ¿no? Entonces sí hay mucha información, pienso que también hay mucho acceso al internet y ahí podemos encontrar infinidad de páginas que podemos seguir, ya sea en Facebook, en Instagram, artículos, ¿no? Infografías que dejan mucha información importante y de forma muy amigable, digamos. Grupos, sociedades. Sí, yo también me uno un poco como en ese sentido, no sé si te arrebate la palabra, pero sí creo que entrar a trabajar con el adulto mayor implica tener presente que lo que tenemos que hacer es generar conversaciones, porque sí habemos gente que estamos trabajando con el adulto mayor. A lo mejor lo que tendríamos que cuestionar un poco es si existe un lugar que lo ofrezca todo, ¿no? Y entonces, si quiero que va a haber un lugar que tenga pues todo un manejo gerontológico, todo un manejo geriátrico, todo un manejo psicogeriátrico en un solo lugar, eso se vuelve un poco difícil en todos lados, o sea, aquí y en el primer mundo y en todos lados, pero sí es importante saber, o sea, hay propuestas académicas de formación de recursos humanos en salud enfocado al adulto mayor, aquí mismo en Tijuana. Hay personal clínico de salud mental que estamos trabajando con adultos mayores, hay personal de rehabilitación, hay geriatras, hay neurólogos, y es cuestión como de irse empapando e ir generando conversaciones para ampliar la red, ¿no? Lo que intento transmitir con esto es el envejecimiento y el diagnóstico incluso de demencia no deben de ser vistos como algo que desahucie, ¿no? No deben de ser vistos como algo, un diagnóstico terminal, quizás. Intento creo que transmitir, sí, cierto como esperanza y como proactividad. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro de conceptos que a veces podemos considerar un poco negativos, sin dejar de recalcar que la vejez no tiene por qué serlo, ¿no? ¿Hay algo más que quieras decir de esto o pasamos a la otra pregunta? También tenemos otra pregunta que decía, ¿es normal que mi abuelito busque mucho a mi abuelita en la intimidad? Depende. La palabra que dicen que es la favorita de los psicólogos. Va a depender mucho de, para empezar, pues, que es buscar mucho, ¿no? Claro. En primera instancia sí me gustaría dejar claro que el adulto mayor, como lo hemos venido diciendo, está en todo su derecho y es totalmente regular que siga con su sexualidad. O sea, no vería cuál es tal vez la... Sí, de entrada, porque se busque sexualmente no es necesariamente algo problemático, ¿no? O sea, y de hecho muchas veces pues era algo más bien saludable. Lo que nos tendríamos que preguntar es por qué llama la atención, ¿no? O sea, lo está haciendo a lo mejor en alguna situación de riesgo, lo está haciendo a lo mejor en alguna situación que consideraríamos como normalmente problemática, está siendo violenta el proceso, está siendo agresivo, está siendo inapropiado, está siendo a lo mejor pues, en un contexto social que podría generar algún problema legal o no sé. Bueno, entonces ahí, como sería con cualquier otra persona, no porque sea un adulto mayor,
tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero de primera intención, pues el que haya deseo sexual y que haya consenso respecto a esto, si se está disfrutando, si no está viendo ejercicios coercitivos, en fin, pues no sería algo malo. Y sí, nos comenta por acá que aprovechemos para comentar que tenemos la oportunidad de platicar un poquito más, ¿no? sobre cuestiones de la sexualidad en el adulto mayor o después de los 60 años, ahora nuestras jornadas. Justamente daremos una plática el 21 de octubre relacionadas con la sexualidad después de los 60 años. Agradecemos mucho la participación del doctor Lemus y la psicóloga Daniela en esta plática tan amena y tan interesante, y aprovechamos para invitarlos a nuestras jornadas de salud mental que inician en este mes de octubre durante los días lunes y miércoles, igual por la plataforma Zoom. Estaremos enviando información por medio de nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook, así que cualquier duda podrán también comunicarse por correo electrónico y teléfono al 607-9090 extensión 208. Cualquier duda, alguna pregunta, comentario, por favor de hacerlo llegar. Muchísimas gracias por la participación a todo el equipo y estamos en contacto. Muchísimas gracias.